Y esta fue una semana muy movida para el sistema eléctrico nacional, para la soberanía del país y para muchos temas relacionados con esta situación debido a una determinación escandalosa, rara, por decirlo menos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de dar marcha atrás a la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y para hablar de este tema, le doy la bienvenida al profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, Ángel Valderas. Muy buenas noches, profesor, ¿cómo está? Buenas noches, Braulio. Pues ya estamos por aquí, sorprendido al igual que tú con esta resolución. Yo te plantearía inmediatamente una cosa que es ultra relevante. Venga. Mira, hay que tomar en cuenta que en abril de 2022, la Corte avaló la ley de la industria eléctrica. En abril de 2022. Eso no se nos debe de olvidar, ¿eh? Se planteó en el Pleno declarar como inconstitucional la ley de la industria eléctrica y no alcanzó los votos necesarios. En abril de 2022, el Pleno. Lo que acabamos de ver en estos días, a mí me sorprende, sin ser abogado, sin ser experto jurídico, cómo es posible que dos ministros declaren inconstitucional una ley que no la pudo declarar como inconstitucional el Pleno de la Suprema Corte. O sea, estamos ante una cosa verdaderamente kafkiana, pero sí en términos de Franz Kafka y aquel libro El Proceso, que por cierto habla de cuestiones judiciales, porque entonces yo no entiendo si dos ministros de la Suprema Corte tienen más poder que el Pleno. No lo entiendo. No entiendo por qué pueden declarar inconstitucional dos integrantes de la Corte, algo que el Pleno ya discutió y que ya no podrían volver a discutir, que me disculpen, eso ya se discutió y ya se decidió en abril de 2022. Entonces estamos ante un dilema jurídico de tamaño descomunal, Braulio. Eso es muy relevante, ¿eh? Claro que sí, y dejará de ser, profesor, porque ya me dejó tarea para ver por qué en esa ocasión el Pleno sí lo aprobó. Yo recuerdo muy bien esa sesión, todavía era presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar, e incluso hubo una polémica en el conteo de los votos en esa ocasión. Si el Pleno, que se supone que es el órgano máximo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la ley era constitucional, la reforma era constitucional, ¿por qué en esta ocasión la segunda sala toma esta determinación? Es un punto que vale la pena analizar y que vale la pena puntualizar. Pero me gustaría preguntarle, profesor, ¿en qué escenario estamos ahora que ya la Suprema Corte de Justicia determinó que darle marcha atrás a estas reformas de la ley de la industria eléctrica? ¿En qué escenario estamos en temas energéticos? Pues mira, primero la Corte y Norma Hernández Piña nos debería de explicar esa cuestión, primero. Segundo, ¿qué es lo que determina un par de ministros, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar? En realidad ellos lo que hacen es otorgan amparos a 6 empresas. Y también esto es relevante, porque de esas 6 empresas, 3 son empresas patito, mini empresas irrelevantes totalmente en el contexto de la generación de energía eléctrica. Y yo, si yo digo mentiras, pues me gustaría que los dueños o los gerentes de esas empresas pues nos dijeran sus empresas qué capacidad tienen para generar energía eléctrica. Estoy hablando de Recursos Solares PB de México, BNB Villa Ahumada Solar y Eólica Tres Mesas. Mira, yo tengo aquí los datos justamente de la Asociación Mexicana de Energía y sus capacidades de generación de energía eléctrica. Esas empresas no aparecen, porque la actual Corte lo que ha hecho es utilizar a mini empresas totalmente irrelevantes que les dicen, ustedes vayan y se amparan y con los resultados los extendemos a las grandes. Pero hay una cosa que sí marca. Ese mismo amparo va para 2 transnacionales francesas, Tractebel y Engie. Y dentro de la argumentación de la Corte hay algo totalmente contradictorio. Se supone que la Corte quiere proteger a las empresas, pero yo me pregunto, ¿de cuándo acá jueces mexicanos protegen a transnacionales francesas? Y en su argumentación acusan a Comisión Federal de Electricidad, además, ojo a los términos, su resolución fue
que la ley de la industria eléctrica creaba una, fíjate, una posible práctica monopólica, posible. Defienden empresas francesas cuando Emmanuel Macron terminó de nacionalizar Electricité de France, pero los jueces no lo saben. Vattenfall en Suecia es una empresa 100% estatal que domina el sistema eléctrico sueco, Fortum domina el sistema eléctrico finlandés, pero ahí no se andan con estas cosas de prácticas monopólicas por la sencilla razón de dos cosas. Por un lado, la soberanía energética, que Braulio, tú me has entrevistado varias veces en TV Capital 21 y nosotros alertábamos que era una falacia esto de las energías limpias y renovables. Claro. Y hoy la guerra en Ucrania nos dio la razón. Alemania está de rodillas. Nos pontificaron Alemania, la energía verde, aman el planeta, la energía eólica, fotovoltaica, hay que hacer lo que hagan los alemanes, y hoy vemos a una Alemania derrotada, que perdió su lugar como principal economía europea, ya fue superada por Rusia. Por una razón muy sencilla, sus fuentes renovables no logran cubrir el espectro de generación de energía que produce, por ejemplo, el gas natural. Ahora, ¿qué me sorprende también de esta resolución de la Corte, Braulio? Que siguen apelando estos jueces a cosas que desconocen. Por ejemplo, critican que en la ley de la industria eléctrica se dé prioridad a la inyección en la red nacional a Comisión Federal de Electricidad. Estos jueces pareciera ser que desconocen que la energía eólica y la fotovoltaica tienen fuertes problemas de intermitencia. Exacto. Y que por lo tanto generan problemas técnicos de una magnitud enorme que tiene que resolver Comisión Federal de Electricidad. O sea, ellos generan los problemas y quien tiene que resolver el problema es Comisión Federal de Electricidad. Yo tengo fuertes sospechas, Braulio, que no han leído la ley de la industria eléctrica, o que si la han leído no la entienden, o que la leyeron, la entienden, pero aún así actúan a favores de intereses extranjeros. Por una razón muy sencilla. Mira, lo que prioriza la ley de la industria eléctrica es una energía limpia y renovable, que es la hidráulica. Pareciera ser que para estos ministros no existe la energía hidráulica. Segundo, la energía nuclear, Laguna Verde en Veracruz. Pues es energía limpia y renovable a nivel internacional. Tercer lugar, geotermia, limpia y renovable. Cuarto lugar, gas de Comisión Federal de Electricidad. Oye, les pagamos 700,000 pesos mensuales y que estos ministros no saben que Europa, la Comunidad Europea, declaró como energía limpia al gas. Entonces, a mí me sorprende. ¿Por qué quieren echar abajo una ley de la industria eléctrica que prioriza energías renovables? No existen energías limpias, ¿eh? Ojo, no existe ninguna energía limpia. Ni la eólica es limpia, ni la solar es limpia. Pero estos señores siguen con esa cantaleta de que son limpias y parten de un dogma absurdo. Dicen que CFE es un competidor más. Pero entonces nos deberíamos de preguntar, Braulio y todo el auditorio de TV Capital 21, que con el esquema que heredó el PRI y el PAN, a finales de la década, el 85% de la generación de energía eléctrica la iban a tener privados extranjeros en México. Oye, eso sí que es verdaderamente monopólico y no lo dicen. Hoy en día, con la adquisición de las plantas de Iberdrola, el Estado mexicano solamente controla el 54% de la generación de energía eléctrica y los privados extranjeros 46%. ¿De dónde sacan que eso es una práctica monopólica? Pero es un dogma, Braulio. ¿De dónde sacan que Comisión Federal de Electricidad debe ser vista como un competidor más? Esa es una argumentación que conviene a intereses extranjeros. Claro. ¿Qué vamos a ver y qué tenemos que estar atentos a las consecuencias de estos amparos y a esta gran contradicción? Yo no creo que dos ministros puedan declarar inconstitucional una ley que el Pleno ya avaló que no es inconstitucional. No lograron las 2/3 partes necesarias.
Entonces quedó firme esa ley. Así ¿De es. cuándo? De abril de 2022. Va a ser muy interesante ver cómo tratan de justificar esto. Pero no hay que darle muchas vueltas al asunto, Braulio. Esto beneficia a transnacionales extranjeras, sí o sí. Y luego nos quieren plantear una cuestión absurda. No, es que se trata de defender a pequeñas empresas inofensivas que no pueden competir con Comisión Federal de Electricidad. Oye, que me perdonen, pero ni Mitsui, ni Mitsubishi, ni Iberdrola, ni Naturgy, ni Fisterra, ni Sempra, ni KST, mucho menos Enel o Engie, son mini empresas débiles que tengan que ser protegidas. Me parece verdaderamente patético, y con esto cierro, que jueces mexicanos muy bien pagados por el pueblo de México privilegien intereses extranjeros. Sin ¿Qué duda. es lo que ellos quisieran? Sin duda, Quisieran que la reforma energética de Peña Nieto siguiera, porque parece ser que las elecciones de 2018 no existieron para estos ministros que pasan por encima de un poder ejecutivo legal, legítimo, democrático, y pasan por encima del poder legislativo, que tú y yo y el público elegimos diputados y elegimos poder ejecutivo. En cambio, estos dos ministros, nadie los eligió, fueron propuestos por presidentes del PAN o del PRI, y pareciera ser que a esos intereses sirven. Así es, propuestos por presidentes y avalados por el Senado, y ese fue el único proceso democrático, por llamarlo de alguna forma, por el que llegaron a la Suprema Corte de Justicia. Y me parece que el fondo de lo que ahorita nos cuentas es que sí hay una lógica más de mercado que una lógica de soberanía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en muros de la propia institución tiene la patria es primero. Pero me gustaría que me pudieras decir desde tu perspectiva como experto. Ahorita hablabas de que el Sistema Eléctrico Nacional tiene el 54% de la generación de energía, de electricidad en nuestro país. Los privados tienen el 46% restante. Con esta marcha atrás a la reforma a la ley de la industria eléctrica, ¿tú ves probable que ese 54% disminuya? Mira, afortunadamente ahorita no, porque lo que primero tenemos que ver es si es cierto que dos ministros pueden declarar inconstitucional una ley que ya pasó por el Pleno y que no tendría por qué volver a regresar al Pleno. Eso es lo primero que tenemos que ver. Segundo, te recuerdo que el 54% que hoy detenta el Estado mexicano en generación de energía eléctrica no fue derivada de cambios de la ley de la industria eléctrica, fue porque se adquirieron plantas de Iberdrola que le permitieron al Estado mexicano recuperar parte de la soberanía. Yo creo que tendremos que reclamarle a estos jueces, porque si como consecuencia de esta determinación que veo a Norma Hernández Piña avalando este tipo de situaciones, pues en junio tenemos elecciones y ahí está el plan C. Este poder judicial que sirve a intereses extranjeros tiene que ser reformado, porque yo no veo sinceramente en otros países a jueces franceses estando en contra de la nacionalización de EDF, y tampoco veo a jueces suecos en contra de que Vattenfall sea el jugador predominante y tenga el control prácticamente total del sector eléctrico en Suecia, y tampoco veo a jueces noruegos que critican a lo que antes era Statoil por mantener el dos tercios de todo el sector energético, eléctrico, gas e hidrocarburos en Noruega. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a estar atentos a ver cuáles son las consecuencias, pero afortunadamente el 54% se logró con la adquisición de las plantas de Iberdrola. O sea, no dependió de un artículo de una ley. Eso nos debe dar un poco certeza, y el plan C, y esperar que el próximo gobierno mantenga esta política nacionalista, porque es una cuestión, la soberanía no es un juego, tiene que ver con quién determina las tarifas de la energía eléctrica, quién domina el mercado, y segundo, la que nos aplicó Greg Abbott, el actual gobernador de Texas, que quiere cerrar la frontera. Aquí lo discutimos en TV Capital 21, cuando en febrero de 2021 Greg Abbott le cerró la llave del gas a México y provocó daños por 54 mil millones de pesos a empresas del norte del país, y 80 mil millones de pesos que tuvo que poner Comisión Federal de Electricidad para restaurar el sistema de energía eléctrica usando carboeléctricas. Ya nos dieron un llegue en 2021 y parece ser que estos jueces los tiene sin cuidado que dependas
de gasolinas extranjeras, de gas extranjero, de electricidad extranjera, cuando en cualquier momento, por cualquier motivo, te pueden cerrar la llave del gas, de las gasolinas, del diésel, del queroseno, de lo que sea. Es extremadamente grave y creo que sí lo vamos a tener que monitorear de hasta dónde quieren estirar la liga ellos en términos de invalidar una ley que, repito, Así es. ya pasó por el Pleno y Así ya es. no tendría por qué volverse a discutir. Excelente, profesor. Pues le agradezco mucho por toda esa explicación y por su tiempo. Le mando un fuerte abrazo y estamos en contacto porque seguramente este tema seguirá desarrollándose. Gracias, Barolo. Buenas noches para ti y para tu público. Excelente noche.